Bajo el cielo antiguo donde las constelaciones guardan los secretos del carácter humano, Tauro avanza como una fuerza silenciosa, arraigada en la tierra, firme como una montaña que ha resistido 1000 tormentas. Su energía no es la del relámpago ni la del vendaval, es la del suelo que no cede, la del pulso constante que sostiene la vida incluso en medio de la adversidad. Cuando las emociones negativas emergen, no lo hacen en Tauro como un estallido caótico, sino como un temblor profundo en sus cimientos. La tristeza, la ira o la frustración no los sacuden de inmediato, pero cuando penetran su armadura, se instalan con peso, como si la tierra misma se volviera más densa bajo sus pies. Es un signo que siente con intensidad contenida, y esa contención puede convertirse tanto en fortaleza como en prisión. Tauro posee una resistencia emocional extraordinaria. Puede soportar más que muchos otros, mantenerse en pie cuando todo parece derrumbarse, continuar avanzando cuando otros ya han desistido. Sin embargo, esa misma resistencia puede llevarlo a cargar demasiado durante demasiado tiempo. Las emociones negativas no siempre encuentran salida inmediata, y al acumularse, se transforman en una presión silenciosa, una tensión interna que crece sin ser vista. En su esencia, Tauro busca estabilidad, seguridad, paz. Cuando estas bases se ven amenazadas, su reacción no es huir, sino aferrarse aún más fuerte. Puede volverse terco ante el dolor, negarse a cambiar, resistirse a soltar aquello que le hiere simplemente porque lo conocido resulta menos aterrador que lo incierto. Así, el sufrimiento puede prolongarse innecesariamente, no por debilidad, sino por una lealtad profunda hacia lo que una vez le dio sentido. La ira en Tauro es lenta, pero poderosa. No estalla con facilidad, pero cuando finalmente emerge, lo hace con la fuerza de la tierra que se resquebraja. No es una emoción pasajera, sino una energía acumulada que busca liberación. Sin embargo, incluso en ese momento, existe un control, una conciencia de no destruir lo que aún puede salvarse. Esa capacidad de contener incluso la furia es parte de su grandeza, aunque también puede ser un peso difícil de sostener. La tristeza en Tauro se manifiesta como una retirada hacia lo interno, hacia lo conocido, hacia los pequeños refugios de placer y rutina. Puede buscar consuelo en lo tangible, en lo sensorial, en aquello que le recuerda que la vida sigue teniendo belleza. Pero si se queda demasiado tiempo en ese refugio, corre el riesgo de estancarse, de quedarse atrapado en un ciclo donde el consuelo se convierte en evasión. A pesar de todo, Tauro posee una capacidad única para transformar el dolor en fuerza. Su conexión con la tierra le permite regenerarse, como los campos que vuelven a florecer tras el invierno. Cada emoción negativa, por pesada que sea, puede convertirse en un cimiento más sólido, en una lección que fortalece su carácter y profundiza su sabiduría emocional. En el viaje épico de Tauro, las emociones negativas no son enemigos a derrotar, sino pruebas que revelan su verdadera naturaleza. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a moverse a través de él sin perder su esencia. Cuando logra soltar sin perder su estabilidad, cuando aprende a cambiar sin sentir que pierde el control, se convierte en una fuerza imparable, en una presencia que no solo resiste el mundo, sino que lo transforma con su constancia. Así, bajo el firmamento eterno, Tauro continúa su camino, no como alguien que nunca cae, sino como alguien que siempre vuelve a levantarse con más raíz, más verdad y más poder que antes. En las profundidades del arquetipo taurino existe un territorio aún más silencioso que la resistencia visible, un reino interior donde las emociones no solo se contienen, sino que se sedimentan como capas geológicas que narran historias antiguas. Allí, cada experiencia emocional deja una huella que no desaparece, sino que se integra lentamente en la estructura del ser, otorgando a Tauro una memoria emocional excepcionalmente duradera. No olvida con facilidad, no porque desee aferrarse al dolor, sino porque su naturaleza le impulsa a dar valor a todo lo vivido, incluso a aquello que hiere. Esta memoria puede convertirse en un santuario de sabiduría o en un archivo de cargas no resueltas. Cuando las emociones negativas no se procesan plenamente, quedan latentes, no como un caos activo, sino como una quietud densa que influye en decisiones futuras, en reacciones aparentemente desproporcionadas, en silencios que contienen más de lo que expresan. Así, Tauro puede parecer imperturbable desde fuera, mientras en su interior se libra un proceso lento pero constante de asimilación emocional. Existe también en Tauro una relación particular con el tiempo emocional. No reacciona con inmediatez porque necesita comprender, sentir y estabilizar lo que ocurre en su interior. Esta lentitud no es torpeza, sino profundidad. Sin embargo, en el contexto de emociones negativas, puede generar una desconexión temporal entre el evento y la respuesta.
Lo que no se expresa en el momento adecuado puede emerger después con una intensidad inesperada, como un eco tardío que exige ser escuchado. Otro aspecto menos visible es su vínculo con el cuerpo como canal emocional. Tauro, regido por la materia y lo sensorial, tiende a somatizar lo que no verbaliza. La tensión acumulada puede manifestarse físicamente, en rigidez, cansancio persistente o necesidad de reposo. El cuerpo se convierte en un lenguaje alternativo cuando la emoción no encuentra salida consciente. En este sentido, el bienestar físico y el equilibrio emocional están profundamente entrelazados en su naturaleza. También habita en Tauro una lucha silenciosa entre el apego y la evolución. Las emociones negativas muchas veces están ligadas a pérdidas, cambios o rupturas, y estos escenarios representan verdaderos desafíos para su esencia. No porque carezca de capacidad de adaptación, sino porque su alma busca permanencia. El desapego no es natural para Tauro, es una habilidad que debe conquistar. Y en ese proceso, cada emoción negativa asociada a la pérdida se transforma en una iniciación, en una oportunidad de expandir su comprensión del valor más allá de lo tangible o lo estable. Hay una dignidad particular en cómo Tauro enfrenta el dolor. No busca dramatizarlo ni exhibirlo, sino sostenerlo con una especie de nobleza silenciosa. Esta actitud puede ser malinterpretada como frialdad o indiferencia, pero en realidad es una forma de proteger su mundo interno, de evitar que lo sagrado de su experiencia emocional sea trivializado. Sin embargo, este mismo mecanismo puede aislarlo, dificultando que otros comprendan la magnitud de lo que realmente siente. En su proceso de transformación, Tauro encuentra poder en lo cíclico. Así como la Tierra atraviesa estaciones, también su mundo emocional se mueve en ciclos de acumulación, saturación y liberación. Cuando aprende a reconocer estos ritmos internos, deja de resistirse al cambio emocional y comienza a fluir con él sin perder su esencia. Esta es una de sus mayores evoluciones, comprender que la estabilidad no se pierde al cambiar, sino que puede fortalecerse al adaptarse. Existe además una relación profunda entre sus valores y sus emociones negativas. Tauro no sufre por cualquier cosa, su dolor suele estar vinculado a aquello que considera valioso, relaciones, seguridad, lealtad, estabilidad material o afectiva. Cuando estos pilares se ven amenazados o traicionados, la emoción negativa adquiere una intensidad particular porque toca el núcleo de su identidad. Sin embargo, esto también significa que, al redefinir sus valores de forma consciente, puede transformar radicalmente su experiencia emocional. En el plano más elevado, Tauro tiene la capacidad de transmutar la densidad emocional en belleza. Su conexión con lo estético, lo armónico y lo sensorial le permite canalizar el dolor hacia la creación, hacia el disfrute consciente, hacia la reconstrucción de su mundo desde un lugar más sólido y auténtico. No se trata de negar la emoción negativa, sino de integrarla y darle forma en algo que tenga sentido, que nutra, que permanezca. Así, su viaje no es solo resistir, sino aprender a liberar sin perder, a sentir sin quedar atrapado, a recordar sin cargar. En ese proceso, Tauro se convierte en algo más que un símbolo de firmeza, se transforma en un guardián de la resiliencia profunda, en una fuerza que no solo soporta la tormenta, sino que aprende a cultivar vida incluso en los suelos que alguna vez fueron heridos. Y en ese silencio fértil donde todo parece inmóvil, se gesta su mayor poder, la capacidad de renacer sin prisa, pero con una determinación que ningún viento puede arrancar. En la profundidad más sutil de la naturaleza taurina existe una dimensión emocional que no solo acumula, sino que cristaliza. Las emociones negativas, cuando atraviesan su mundo interno, no permanecen en estado líquido ni volátil, se solidifican, adquieren forma, peso y permanencia. Este proceso, casi alquímico, convierte cada herida en una estructura interna que redefine su percepción del mundo. No se trata únicamente de recordar o de sentir, sino de incorporar la experiencia como parte del propio territorio del ser. Así, Tauro no solo vive el dolor, lo integra hasta que forma parte de su paisaje interior. Este fenómeno otorga una cualidad casi sagrada a su proceso emocional. Nada es superficial, nada es desechable. Cada emoción negativa es tratada como una materia prima que debe ser comprendida antes de ser liberada. Sin embargo, este respeto profundo por la experiencia también puede generar una dificultad para soltar. No porque exista apego consciente al sufrimiento, sino porque desprenderse de aquello que ha sido integrado puede sentirse como perder una parte de sí mismo. En ese punto, el crecimiento se convierte en un acto de valentía silenciosa, aprender que soltar no es traicionarse, sino evolucionar. En su relación con el entorno,
Tauro también experimenta las emociones negativas de manera particular. Al ser un signo profundamente conectado con lo tangible y lo estable, cualquier alteración externa puede repercutir intensamente en su equilibrio interno. Los cambios bruscos, las pérdidas inesperadas o las rupturas en la armonía cotidiana no solo afectan su estado emocional, sino que sacuden su sensación de seguridad existencial. En estos momentos, su instinto no es huir, sino reconstruir, pieza a pieza, la estabilidad perdida. Este proceso puede ser lento, pero está impregnado de una determinación inquebrantable. Existe además una dimensión de orgullo emocional en Tauro que rara vez se menciona. No se trata de arrogancia, sino de una dignidad interna que le impide mostrarse vulnerable de forma indiscriminada. Las emociones negativas, especialmente aquellas que revelan fragilidad, son resguardadas con celo. Este mecanismo de protección puede llevar a una desconexión aparente con los demás, creando la ilusión de que nada le afecta profundamente. Pero en realidad, lo que ocurre es una selección cuidadosa de cuándo, cómo y con quién se permite abrir su mundo interno. En el ámbito de las relaciones, esta dinámica adquiere una intensidad aún mayor. Tauro no entrega su confianza con facilidad, pero cuando lo hace de manera total. Por eso, las emociones negativas derivadas de la traición, el abandono o la deslealtad tienen un impacto particularmente profundo. No solo se rompe un vínculo, sino una estructura de seguridad que había sido construida con paciencia. La recuperación de estas experiencias no implica simplemente sanar, sino volver a creer, volver a abrirse, lo cual representa una de sus pruebas más desafiantes. Sin embargo, dentro de esa misma dificultad reside una de sus mayores fortalezas. Tauro posee una capacidad extraordinaria para reconstruir su mundo emocional desde las ruinas. No lo hace de manera impulsiva ni desesperada, sino con una calma estratégica que le permite aprender de cada experiencia. Cada emoción negativa, una vez procesada, se convierte en un filtro más refinado para sus decisiones futuras, en una brújula interna que le guía hacia lo que realmente merece su energía y su compromiso. También emerge en Tauro una relación especial con el silencio como herramienta emocional. No es un silencio vacío, sino cargado de significado. En momentos de dolor, puede retirarse no para evadir, sino para procesar. Este retiro es un espacio de reorganización interna, donde las emociones negativas son observadas, comprendidas y lentamente transformadas. Sin embargo, si este silencio se prolonga demasiado, puede convertirse en aislamiento, dificultando la conexión con otros y limitando las posibilidades de sanación compartida. En un plano más profundo, Tauro enfrenta un desafío existencial relacionado con el control. Su deseo de estabilidad lo lleva a intentar mantener bajo control su entorno y sus emociones. Pero las emociones negativas, por su naturaleza, escapan a ese control. Surgen, se intensifican y exigen ser sentidas. En este punto, Tauro se enfrenta a una paradoja: cuanto más intenta controlar, más resistencia encuentra. Su evolución pasa por aprender a permitir, a aceptar la impermanencia emocional sin sentir que pierde su centro. La conexión de Tauro con el placer también juega un papel crucial en su gestión emocional. Ante el dolor, puede buscar refugio en experiencias sensoriales que le devuelvan una sensación de bienestar. Esto puede ser una vía de sanación cuando se utiliza con conciencia, pero también puede convertirse en una forma de evasión si se utiliza para evitar enfrentar emociones más profundas. El equilibrio entre disfrute y conciencia es clave en su camino de transformación. En su expresión más elevada, Tauro desarrolla una maestría emocional que no se basa en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de sostenerlo sin perder su esencia. Se convierte en un ser que no teme a la densidad emocional, porque ha aprendido que dentro de ella se encuentra la semilla de su mayor fortaleza. Su presencia se vuelve entonces un ancla para otros, una fuente de estabilidad en medio del caos, no porque nunca haya sido sacudido, sino porque ha aprendido a enraizarse incluso en la tormenta. Y en ese proceso continuo, donde cada emoción negativa es una oportunidad de profundización, Tauro encarna la verdadera resiliencia, no la que evita caer, sino la que transforma cada caída en un terreno más fértil desde el cual volver a crecer, con más conciencia, más solidez y una conexión más auténtica con la verdad de su propio ser. En la dimensión más profunda del arquetipo taurino se encuentra una relación casi mística con la resistencia al vacío. Las emociones negativas no solo representan dolor o incomodidad, sino una amenaza a la continuidad, a la sensación de permanencia que sostiene su identidad. Cuando Tauro percibe una pérdida, una ruptura o un quiebre emocional, no solo enfrenta el hecho en sí,
sino la inquietante sensación de que algo esencial podría desaparecer para siempre. Esta percepción lo impulsa a aferrarse, a conservar, a intentar preservar incluso aquello que ya ha cumplido su ciclo. Sin embargo, dentro de ese impulso de conservación se esconde una lección crucial, la comprensión de que la verdadera estabilidad no reside en lo que permanece intacto, sino en la capacidad de sostenerse incluso cuando algo se transforma o se pierde. Tauro, en su camino evolutivo, debe atravesar el umbral donde la seguridad deja de depender exclusivamente de lo externo y comienza a surgir desde una raíz interna mucho más profunda. Este tránsito no es sencillo, porque implica enfrentarse a emociones negativas que desafían su necesidad de control y permanencia. Existe también una conexión poco visible entre Tauro y la paciencia emocional como proceso activo, no pasivo. Su forma de atravesar el dolor no es simplemente esperar a que pase, sino permitir que el tiempo actúe como un aliado transformador. Las emociones negativas, en lugar de ser combatidas, son contenidas dentro de un espacio interno donde pueden madurar, cambiar de forma, perder intensidad y eventualmente integrarse. Esta capacidad de dar tiempo al tiempo es una de sus mayores fortalezas, aunque en ocasiones puede confundirse con inmovilidad. En este contexto, surge una cualidad épica en Tauro, la del guardián del umbral entre la resistencia y la rendición. No se rinde con facilidad, pero cuando finalmente lo hace, no es desde la derrota, sino desde la comprensión. Hay un momento en su proceso emocional en el que reconoce que seguir resistiendo ya no sostiene, sino que desgasta. Y es entonces cuando ocurre una de sus transformaciones más poderosas, la rendición consciente, entendida no como abandono, sino como apertura a una nueva forma de existir. También se manifiesta en Tauro una relación profunda con la justicia emocional. Las emociones negativas muchas veces están ligadas a una percepción de desequilibrio, de que algo no ha sido justo o correcto. Este sentido interno de lo que debería ser puede intensificar su dolor cuando la realidad no coincide con sus valores. Sin embargo, esta misma cualidad le permite desarrollar una integridad emocional sólida, donde aprende a alinear sus acciones con sus principios incluso en medio de la adversidad. En su mundo interno, las emociones negativas no son caóticas, sino estructuradas. Tauro tiende a organizarlas, a darles un lugar, a clasificarlas dentro de su experiencia. Este proceso puede aportar claridad, pero también puede rigidizar su respuesta emocional, dificultando la espontaneidad o la liberación. La evolución en este aspecto implica permitir que algunas emociones no necesiten ser completamente comprendidas para ser liberadas, aceptar que no todo debe tener una forma definida para poder soltarse. Hay también un vínculo profundo entre Tauro y la lealtad hacia su propio pasado emocional. Incluso cuando una experiencia ha sido dolorosa, puede sentir una especie de fidelidad hacia lo que fue, hacia lo que representó en su momento. Esta lealtad puede dificultar el cierre de ciclos, ya que soltar puede percibirse como una forma de traicionar lo vivido. Sin embargo, cuando logra reinterpretar su historia desde una perspectiva más amplia, descubre que honrar el pasado no implica quedarse anclado en él. En el plano más sutil, Tauro posee una capacidad innata para transmutar la densidad emocional en estabilidad para otros. Su forma de procesar las emociones negativas, aunque interna y silenciosa, genera una presencia que puede sostener a quienes lo rodean. Se convierte en un punto de apoyo, en una tierra firme donde otros pueden encontrar equilibrio. Pero este rol también implica un riesgo, el de cargar con más de lo que le corresponde, el de absorber emociones ajenas sin darse el espacio necesario para procesar las propias. La relación de Tauro con la autoestima también se entrelaza con sus emociones negativas. Cuando experimenta fracaso, rechazo o pérdida, puede cuestionar su propio valor, no de manera visible, sino en un nivel interno profundo. Su necesidad de sentirse seguro y valioso puede verse afectada, generando una inseguridad silenciosa que no siempre se expresa. La reconstrucción de esta autoestima no ocurre a través de afirmaciones externas, sino mediante la reafirmación interna de su capacidad para sostenerse y reconstruirse. En su proceso de crecimiento, Tauro enfrenta el desafío de flexibilizar sin perder su esencia. Las emociones negativas, especialmente aquellas que surgen del cambio, le invitan a expandir su concepto de estabilidad. No se trata de abandonar su naturaleza firme, sino de descubrir que la verdadera fortaleza incluye la capacidad de adaptarse, de moverse, de permitir que la vida fluya sin perder su centro. En el nivel más elevado de su expresión, Tauro se convierte en un alquimista emocional. Toma lo denso, lo pesado, lo difícil, y lo transforma en sabiduría tangible, en una forma de vivir más consciente, más conectada con la realidad y con su propio valor. Ya no teme a las emociones negativas,
porque ha comprendido que son parte del ciclo natural de su evolución. Y en ese proceso, donde cada desafío emocional es una oportunidad de profundización, Tauro encarna una fuerza serena pero indestructible. No necesita demostrar su poder, porque lo habita. No necesita apresurarse, porque confía en su ritmo. Y en medio de cualquier tormenta, incluso cuando todo parece incierto, permanece conectado a una verdad esencial, que su raíz es más profunda que cualquier sacudida, y que en esa raíz reside una fortaleza capaz de sostenerlo a través de cualquier transformación. En las capas más profundas del arquetipo taurino se revela una tensión silenciosa entre la inercia y el despertar. No se trata únicamente de resistir o sostener, sino de enfrentar ese momento en el que la estabilidad deja de ser un refugio y comienza a convertirse en un límite. Las emociones negativas, en este nivel, actúan como fuerzas tectónicas que empujan desde abajo, presionando lentamente hasta que algo en la estructura interna exige ser transformado. No es un cambio repentino ni violento, sino una insistencia constante que no desaparece hasta ser escuchada. Tauro posee una relación íntima con la inercia emocional, una tendencia a mantenerse en estados conocidos incluso cuando estos generan malestar. Esta inercia no nace de la debilidad, sino de su profunda conexión con la permanencia. Sin embargo, cuando las emociones negativas se prolongan en el tiempo, esta misma cualidad puede convertirse en un campo donde el sufrimiento se normaliza. El desafío no es simplemente salir de ese estado, sino reconocer que permanecer en él también es una elección, aunque no siempre sea consciente. Dentro de esta dinámica surge una fuerza interna que rara vez se reconoce, la capacidad de ruptura consciente. Aunque Tauro es conocido por su resistencia, cuando alcanza un punto de saturación real, puede tomar decisiones radicales con una claridad sorprendente. Estas decisiones no nacen de la impulsividad, sino de una acumulación de experiencias emocionales que han sido procesadas en silencio. Cuando finalmente actúa, lo hace con una determinación que no deja espacio para la duda. Es como si toda la energía contenida durante tanto tiempo se alineara en un solo movimiento preciso. En este proceso, las emociones negativas funcionan como indicadores de desalineación. No son simplemente estados a evitar, sino señales que apuntan hacia áreas donde algo ya no está en coherencia con su esencia. Sin embargo, debido a su tendencia a resistir el cambio, Tauro puede tardar en interpretar correctamente estas señales. Puede intentar adaptarse, soportar, justificar, antes de reconocer que lo que está sintiendo no es algo que deba ser sostenido indefinidamente, sino comprendido y transformado. Existe también una dimensión relacionada con el merecimiento que influye profundamente en su experiencia emocional. Tauro, al estar vinculado con el valor en todas sus formas, desarrolla una percepción interna de lo que cree que merece recibir de la vida. Cuando las emociones negativas surgen a partir de situaciones donde siente que ha dado más de lo que ha recibido, puede aparecer una sensación de injusticia que no se expresa abiertamente, pero que se acumula como una deuda emocional no saldada. Esta percepción puede afectar su capacidad de abrirse nuevamente, generando una cautela que protege, pero también limita. En su mundo interno, el proceso de sanación no es lineal. No avanza en línea recta, sino en espirales. Tauro puede sentir que ha superado una emoción negativa, solo para reencontrarse con ella tiempo después desde un nivel más profundo. Este retorno no es un retroceso, sino una oportunidad de integración más completa. Cada ciclo le permite comprender aspectos que antes no eran visibles, consolidando una sabiduría que no es teórica, sino vivida. También existe en Tauro una relación con el silencio emocional heredado, patrones que no siempre nacen de su experiencia directa, sino que pueden estar vinculados a memorias familiares, culturales o incluso colectivas. La forma en que gestiona las emociones negativas puede estar influenciada por modelos donde la expresión emocional era limitada o contenida. En este sentido, parte de su evolución implica discernir qué le pertenece realmente y qué ha sido aprendido, permitiéndose redefinir su manera de sentir y expresar. En el ámbito de la autodefinición, las emociones negativas pueden desafiar la imagen que Tauro tiene de sí mismo. Al identificarse con la estabilidad, la fortaleza y la constancia, puede experimentar dificultad al reconocer aspectos más vulnerables o cambiantes de su naturaleza. Esta disonancia interna puede generar una resistencia a aceptar ciertas emociones, no porque no las sienta, sino porque no encajan con la identidad que ha construido. La integración de estas partes es esencial para alcanzar una plenitud más auténtica. En un plano más elevado, Tauro comienza a comprender que la verdadera seguridad no proviene de evitar el dolor, sino de confiar en su capacidad para atravesarlo.
Esta comprensión transforma su relación con las emociones negativas, que dejan de ser amenazas para convertirse en portales. Cada emoción difícil se convierte en una oportunidad de profundización, en un acceso a niveles más auténticos de su ser. La conexión con la naturaleza, tan esencial en Tauro, también ofrece claves para su proceso emocional. Así como la Tierra no rechaza la tormenta, sino que la absorbe y la transforma, Tauro tiene la capacidad de hacer lo mismo con sus emociones. No se trata de resistirlas indefinidamente, sino de permitir que cumplan su función, que nutran, que limpien, que preparen el terreno para algo nuevo. En este sentido, su evolución implica pasar de la contención rígida a la absorción consciente. En la culminación de este recorrido, Tauro se convierte en una presencia que no solo ha aprendido a sostener, sino a fluir sin perder su esencia. La firmeza deja de ser rigidez y se transforma en estabilidad dinámica. Las emociones negativas ya no son cargas que arrastrar, sino energías que pueden ser canalizadas, comprendidas y finalmente liberadas. Y en ese estado, donde la raíz ya no teme al movimiento, emerge una fuerza que no necesita resistir para existir. Una fuerza que comprende que incluso en el cambio más profundo, hay una continuidad invisible que sostiene todo. Tauro, entonces, deja de ser únicamente la montaña que resiste y se convierte también en el valle que acoge, en el terreno fértil donde cada experiencia, incluso la más difícil, encuentra su lugar y su propósito dentro del vasto ciclo de la transformación. En el estrato más profundo de la conciencia taurina se despliega una relación casi ritual con la acumulación emocional, como si cada experiencia negativa fuese depositada en un templo interior donde nada se pierde, donde todo queda en estado de latencia hasta que llega el momento adecuado para su revelación. No se trata únicamente de retener, sino de custodiar. Tauro no abandona lo que siente, incluso cuando duele, porque en su esencia existe una convicción silenciosa de que toda emoción contiene un valor que aún no ha sido completamente descifrado. En ese santuario interno, las emociones negativas no se disuelven con rapidez, sino que atraviesan un proceso de decantación. Lo inmediato pierde intensidad, pero lo esencial permanece. Esta capacidad de filtrar lo superficial de lo significativo convierte a Tauro en un ser que no reacciona por impulso, sino por comprensión acumulada. Sin embargo, este mismo proceso puede llevar a una especie de saturación invisible, donde el peso de lo no liberado comienza a influir en su energía vital, en su motivación, en su capacidad de abrir nuevos ciclos sin la interferencia de los anteriores. Existe también una dimensión energética en la que Tauro se vincula con las emociones negativas como densidad que afecta su campo vital. No es simplemente una experiencia psicológica, sino una vivencia que puede percibirse en su ritmo, en su forma de moverse, en su relación con el entorno. Cuando la carga emocional se intensifica, puede volverse más lento, más introspectivo, más replegado. No es debilidad, sino un mecanismo de autorregulación que busca conservar energía mientras procesa internamente lo que ocurre. En este estado, emerge una cualidad de introspección que no es pasiva, sino profundamente activa. Tauro no se limita a sentir, observa, compara, recuerda, establece conexiones entre experiencias pasadas y presentes. Las emociones negativas se convierten en material de análisis interno, en piezas de un rompecabezas que busca comprender la coherencia de su propia historia. Este proceso puede ser largo, pero cuando llega a una conclusión, esta suele ser firme, difícil de revertir. Hay también un vínculo entre Tauro y la construcción de límites a partir del dolor. Cada emoción negativa que no ha sido en vano se transforma en una frontera más clara, en una definición más precisa de lo que es aceptable y lo que no. Sin embargo, cuando estas fronteras se construyen exclusivamente desde el dolor, pueden volverse demasiado rígidas, impidiendo nuevas experiencias que podrían ser diferentes. El desafío está en permitir que los límites protejan sin aislar, que definan sin encerrar. En el ámbito de la confianza, Tauro experimenta las emociones negativas como grietas que deben ser reparadas con tiempo y coherencia. No basta con palabras ni con gestos momentáneos, necesita evidencia sostenida para volver a abrir su mundo interno. Esta necesidad no es desconfianza irracional, sino una forma de proteger la inversión emocional que realiza cuando se entrega. Pero en su evolución, también aprende que no toda experiencia debe ser medida con el mismo patrón, que cada vínculo tiene su propio ritmo y naturaleza. En lo más íntimo, Tauro enfrenta un diálogo constante entre el deseo de paz y la realidad del conflicto. Las emociones negativas rompen la armonía que tanto valora, generando una incomodidad que no siempre sabe cómo integrar. Puede intentar restaurar la calma rápidamente, a veces evitando confrontaciones necesarias.
Pero cuando aprende a ver el conflicto como una fase natural del equilibrio, su relación con las emociones negativas se transforma, permitiéndole atravesarlas sin sentir que está perdiendo su centro. Existe además una dimensión de creatividad silenciosa en su forma de procesar el dolor. Tauro no siempre expresa verbalmente lo que siente, pero puede canalizarlo a través de acciones, de construcciones, de decisiones que reflejan un cambio interno profundo. Lo que no se dice, se manifiesta. Lo que no se explica, se encarna. Esta forma de expresión convierte su proceso emocional en algo tangible, en transformaciones reales que afectan su entorno y su vida. En su relación con el pasado, Tauro no solo recuerda, sino que revive sensaciones con una intensidad particular. Las emociones negativas asociadas a experiencias pasadas pueden reactivarse con estímulos aparentemente pequeños, porque no han sido completamente liberadas, sino integradas. Esto le da una profundidad emocional notable, pero también le exige aprender a diferenciar entre lo que pertenece al presente y lo que es una resonancia del pasado. En un plano más elevado, Tauro comienza a desarrollar una relación más consciente con el desapego emocional, no como negación, sino como liberación de lo que ya ha cumplido su función. Este proceso no implica olvidar ni minimizar, sino reconocer que no todo lo que ha sido importante debe seguir ocupando el mismo espacio en su vida. Así, las emociones negativas dejan de ser cargas permanentes y se convierten en capítulos que pueden ser cerrados con dignidad. En la culminación de su proceso, Tauro encarna una forma de fortaleza que no necesita endurecerse para sostenerse. Ha aprendido que la verdadera estabilidad no se basa en la ausencia de cambio, sino en la capacidad de permanecer presente incluso cuando todo se transforma. Las emociones negativas ya no son fuerzas que lo arrastran, sino corrientes que puede atravesar con conciencia, sin perder su eje. Y en ese estado de integración profunda, donde cada experiencia ha sido honrada y transformada, Tauro se convierte en un territorio fértil donde incluso el dolor ha encontrado su propósito. Ya no es solo quien resiste, ni solo quien soporta, sino quien comprende que en cada emoción, incluso en la más oscura, existe una semilla de evolución esperando el momento adecuado para germinar. En la hondura más silenciosa del arquetipo taurino habita una relación casi ancestral con la permanencia del eco emocional. No solo se conserva la emoción, sino la vibración que dejó en su paso, como si cada experiencia negativa emitiera una resonancia que continúa expandiéndose en el tiempo. Tauro no vive únicamente el instante del dolor, vive también su reverberación, su huella prolongada que se entrelaza con nuevas vivencias y les otorga matices invisibles. Esta cualidad le concede una percepción profunda, pero también lo enfrenta al desafío de no quedar atrapado en ecos que ya no corresponden al presente. En este territorio interno, surge una particular forma de lealtad hacia la propia herida. No como apego consciente al sufrimiento, sino como una fidelidad a lo que esa herida representó en su momento. Tauro honra lo que fue importante, incluso cuando ha dolido. Por ello, algunas emociones negativas adquieren un carácter casi sagrado, como si desprenderse de ellas implicara perder la conexión con una parte significativa de su historia. La evolución en este punto implica comprender que el valor de una experiencia no se mide por su permanencia, sino por la transformación que ha generado. Existe también una dimensión de percepción sensorial de las emociones negativas. Tauro no solo las siente en términos abstractos, sino que las experimenta como texturas internas, como densidades que pueden sentirse pesadas, ásperas o incluso inmóviles. Esta cualidad sensorial hace que el proceso emocional sea más tangible, más concreto, pero también más difícil de ignorar o disolver rápidamente. La emoción no es una idea que se desvanece, sino una presencia que se habita. En su relación con la estabilidad, Tauro desarrolla una sensibilidad especial hacia las microfracturas. No necesita un gran evento para percibir que algo no está en equilibrio. Pequeños cambios, sutiles incoherencias, variaciones casi imperceptibles pueden generar una inquietud interna que, si no se atiende, se transforma en una emoción negativa más amplia. Esta capacidad de detectar lo sutil es una herramienta poderosa, pero también puede generar una tensión constante si no se acompaña de una capacidad de flexibilización. En el plano de la voluntad, las emociones negativas pueden convertirse en una prueba de perseverancia que va más allá de lo externo. No se trata solo de continuar avanzando en el mundo, sino de sostenerse internamente sin fragmentarse. Tauro posee una voluntad que no se quiebra fácilmente, pero esa misma firmeza puede llevarlo a resistir procesos que requieren entrega. La verdadera maestría aparece cuando la voluntad deja de ser solo resistencia y se convierte en dirección consciente, en una fuerza que sabe cuándo sostener y cuándo soltar.
Hay también un aspecto relacionado con la relación de Tauro con el silencio prolongado. No es un silencio momentáneo, sino una capacidad de permanecer largos periodos en introspección sin necesidad de verbalizar lo que ocurre. Este silencio puede ser fértil, permitiendo una maduración profunda de las emociones negativas, pero también puede convertirse en un territorio donde las emociones se densifican sin encontrar salida. La clave está en que el silencio sea un espacio de transformación y no de estancamiento. En su mundo interno, Tauro también experimenta una forma de diálogo entre lo que siente y lo que considera práctico. Las emociones negativas pueden entrar en conflicto con su necesidad de funcionalidad, de mantener la estabilidad en su vida cotidiana. En ocasiones, puede relegar lo emocional para continuar cumpliendo con sus responsabilidades, postergando el proceso de sanación. Esta capacidad de priorizar lo práctico es admirable, pero cuando se prolonga demasiado, genera una acumulación que eventualmente exige ser atendida. Existe una relación profunda entre Tauro y la construcción de significado a partir del dolor. No le basta con sentir, necesita entender para qué ha servido esa experiencia. Las emociones negativas se convierten en preguntas silenciosas que buscan una respuesta coherente con su visión del mundo. Cuando encuentra ese sentido, el dolor se transforma, pierde su peso inicial y se integra como una parte necesaria de su evolución. Pero cuando no logra encontrarlo, la emoción puede permanecer en estado de incertidumbre, dificultando su liberación. En el ámbito de la identidad, Tauro enfrenta el desafío de no definirse exclusivamente por su capacidad de resistencia. Las emociones negativas pueden reforzar una narrativa interna donde el valor personal está ligado a cuánto puede soportar. Sin embargo, en su proceso de crecimiento, descubre que su esencia no se limita a la resistencia, sino que incluye la capacidad de disfrutar, de expandirse, de vivir sin la necesidad constante de probar su fortaleza. En un nivel más sutil, Tauro desarrolla una relación con la aceptación que no es resignación, sino reconocimiento de lo que es. Las emociones negativas dejan de ser vistas como errores o fallos, y comienzan a ser comprendidas como partes legítimas de la experiencia humana. Esta aceptación no elimina el dolor, pero reduce la lucha interna, permitiendo que la emoción siga su curso sin generar una resistencia adicional. En la culminación de este proceso, Tauro se convierte en un ser que no teme a la profundidad emocional. Ha aprendido que en lo denso también hay vida, que en lo oscuro también hay aprendizaje, que en lo difícil también hay belleza. Su fortaleza ya no se basa en evitar el dolor, sino en su capacidad de atravesarlo sin perder su esencia. Y en ese estado, donde la estabilidad se ha vuelto flexible y la resistencia se ha transformado en sabiduría, emerge una presencia que no necesita imponerse para ser firme. Una presencia que comprende que la verdadera seguridad no está en que nada cambie, sino en saber que, pase lo que pase, existe una raíz interna capaz de sostener, transformar y renacer una y otra vez, con una calma que no es inmovilidad, sino poder profundamente encarnado. En lo más recóndito del arquetipo taurino existe una relación casi invisible con la densidad del destino emocional, como si cada emoción negativa no solo perteneciera a la experiencia inmediata, sino que se inscribiera en una trama más amplia donde el tiempo no es lineal, sino acumulativo. Tauro no vive el dolor como un episodio aislado, sino como parte de una continuidad que enlaza pasado, presente y una expectativa silenciosa de futuro. En esa continuidad, las emociones negativas adquieren un peso que no siempre proviene de su intensidad, sino de su persistencia dentro de esa narrativa interna que busca coherencia y permanencia. En este nivel profundo, aparece una forma de percepción donde lo emocional se vuelve casi arquitectónico. Las emociones negativas no solo se sienten, sino que organizan el espacio interno, creando estructuras invisibles que determinan cómo fluye la energía vital. Algunas partes del interior taurino pueden volverse más rígidas, no porque haya falta de sensibilidad, sino porque la emoción ha sido tan intensamente procesada que ha dejado una forma estable, una especie de relieve interno que influye en la manera en que nuevas experiencias son recibidas. Este fenómeno genera una particular relación con la transformación. Tauro no rechaza el cambio, pero lo somete a un proceso de verificación profunda. Las emociones negativas actúan como filtros que exigen consistencia antes de permitir que algo nuevo ocupe espacio. Esto le otorga una gran solidez en sus decisiones, pero también puede ralentizar su apertura a nuevas posibilidades. En su mundo interno, todo debe demostrar que puede sostenerse en el tiempo antes de ser plenamente integrado. En esta dinámica, el cuerpo se convierte en un archivo viviente de lo emocional. No solo reacciona al presente, sino que almacena la historia de las emociones negativas como si fueran memorias encarnadas. La postura,
La respiración, el ritmo energético e incluso la forma de descansar pueden reflejar estados emocionales que no han sido completamente liberados. Tauro, al ser profundamente sensorial, no separa lo físico de lo emocional, y por ello la sanación no ocurre únicamente en el plano mental, sino en una reeducación completa del cuerpo hacia la ligereza. Existe también una dimensión donde el apego no es solo hacia personas o situaciones, sino hacia versiones internas de sí mismo que surgieron en momentos de dolor. Algunas emociones negativas están ligadas a identidades pasadas, a formas de ser que le permitieron sobrevivir en circunstancias difíciles. Liberarlas implica no solo soltar el dolor, sino también renunciar a una forma de protección que en su momento fue necesaria. Este proceso requiere una madurez emocional que no se alcanza de forma repentina, sino a través de experiencias acumuladas que le muestran que ya no necesita ser quien fue para seguir existiendo con seguridad. En su camino, Tauro desarrolla una relación muy particular con la espera. No es una espera vacía, sino una espera cargada de procesamiento interno. Las emociones negativas no desaparecen en el tiempo, se transforman dentro del tiempo. Este movimiento interno puede ser imperceptible desde fuera, pero es profundamente activo. La espera se convierte en un espacio donde la emoción pierde su forma original y adquiere otra más integrada, más comprensible, más habitable. También emerge en su naturaleza una tensión entre la necesidad de control y la inevitabilidad de lo incontrolable. Las emociones negativas, al surgir muchas veces de circunstancias externas, recuerdan a Tauro que no todo puede ser anticipado ni contenido. Esta confrontación entre su deseo de estabilidad y la naturaleza impredecible de la vida genera una de sus lecciones más profundas. No se trata de renunciar al orden interno, sino de ampliar su definición para incluir lo inesperado sin que esto signifique caos. En el plano relacional, las emociones negativas pueden convertirse en espejos que revelan la profundidad de sus vínculos. Tauro no experimenta las relaciones de forma superficial, por lo que cualquier fractura emocional dentro de ellas se siente como una alteración del propio tejido interno. Sin embargo, esta intensidad también le permite reconocer con gran claridad qué vínculos tienen la capacidad de sostenerse a través de las dificultades y cuáles no. El dolor se convierte así en un criterio silencioso de discernimiento. Existe además una dimensión de resiliencia que no es visible de inmediato, porque no se expresa como expansión externa, sino como consolidación interna. Cada emoción negativa procesada añade una capa de solidez a su estructura psíquica. No es una acumulación de carga, sino una consolidación de experiencia. Tauro se vuelve más profundo no a pesar del dolor, sino a través de su integración. En su proceso de evolución, llega un punto en el que comienza a comprender que la estabilidad absoluta no es un estado fijo, sino una capacidad de reconfiguración constante. Las emociones negativas dejan de ser interpretadas como amenazas a su equilibrio y comienzan a ser entendidas como movimientos naturales dentro de un sistema vivo. Este cambio de percepción transforma su relación con la vida, permitiéndole habitarla con mayor flexibilidad sin perder su esencia. En el nivel más elevado de su expresión, Tauro encarna una forma de fortaleza que no necesita resistencia constante para sostenerse. Ha aprendido que la firmeza verdadera no proviene de la inmovilidad, sino de la capacidad de adaptarse sin fragmentarse. Las emociones negativas ya no son enemigos internos, sino procesos que forman parte de una alquimia continua donde cada experiencia, por más densa que sea, tiene la posibilidad de convertirse en comprensión, madurez y profundidad. Y en ese estado de integración, donde lo vivido ya no pesa sino que estructura, Tauro se vuelve una presencia que transmite seguridad sin esfuerzo, estabilidad sin rigidez, profundidad sin oscuridad. Una fuerza que no necesita imponerse, porque su sola existencia ya es un recordatorio de que incluso lo más denso puede transformarse en raíz, y que incluso lo más difícil puede convertirse en fundamento para una vida más consciente, más plena y más auténticamente sostenida en sí misma.